Hola, os presentamos La gran aventura de Bati, un proyecto que explora cómo una misma historia puede contar cosas muy distintas según el medio en el que viva, un álbum ilustrado o un cortometraje de animación, y cómo esa diferencia se convierte en una herramienta para hablar de inclusión y diversidad de una forma completamente nueva. Bati es un murciélago, pero no es un personaje cualquiera. Bati ve el mundo de manera completamente distinta a nosotros. Mientras nosotros vemos situaciones cotidianas y aburridas, Bati las vive como una gran aventura épica, un simple paseo por la ciudad. Para él, una misión heroica llena de peligros y descubrimientos extraordinarios. La pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo trasladamos esa tensión entre la realidad y la imaginación de Bati desde las páginas de un libro a la pantalla? ¿Qué gana? ¿Qué pierde? Primero un dato. La adaptación de álbumes ilustrados a cortometrajes no es nada nuevo. Lleva más de un siglo ocurriendo, pero lo que nos interesa es entender qué cambia cuando pasamos de un medio a otro. En el álbum, los lectores son los que deciden el ritmo. Pueden parar en una página, volver atrás, recrearse en los detalles. Es una experiencia lenta, reflexiva. El contraste entre lo que Bati cuenta y lo que muestran las ilustraciones lo resuelve cada uno a su ritmo. En cambio, en el cortometraje animado, el director controla todo, la velocidad, el ritmo, cuando miras una cosa, es una experiencia cerrada, lineal, más inmediata. Pero ganan emotividad. El sonido, la música, el movimiento pueden amplificar la sensación de aventura que Bati experimenta. Veamos algunos ejemplos de cómo otros creadores han resuelto este desafío. Her Love es un cortometraje de apenas 7 minutos que ganó el Oscar en 2019. La historia en el álbum original es muy sencilla. Una niña y el ritual de peinarse. Eso es todo. Pero en la animación, el director Matthew Cherry usó la música, el montaje, los cambios de luz para convertir esos 7 minutos en una explosión de ternura y conexión emocional. La duración es la misma que la del álbum, pero la densidad emocional es completamente. Los fantásticos libros voladores del señor Maurice Lesmore es el caso opuesto. Aquí el autor del álbum, William Joyce, también dirigió la animación. El resultado, una continuidad total. Usó técnicas mixtas, combina 2D, 3D, incluso miniaturas físicas, para que cada fotograma pareciera una ilustración en movimiento. No hay ruptura entre el libro y la pantalla. Es como si el álbum simplemente cobrara vida. Y The Lost Thing de Sean Town. Aquí pasa algo fascinante. El cortometraje mantiene exactamente el mismo extrañamiento, el mismo sentimiento de que algo no está bien en el mundo que tiene el álbum. Pero la animación no lo dilata, no lo explica, simplemente lo mueve. Y eso es precisamente lo que necesitaba, pasar de la página estática a la navegación, de espacios oníricos que solo funcionan en el cine. En la gran aventura de Bati combinamos lo que aprendimos en todos estos casos. En el álbum usamos la tensión entre el texto que narra Bati y las ilustraciones que muestran la realidad. El lector tiene que detectar por sí solo el desfase entre lo que dice el murciélago y lo que está pasando realmente. En el cortometraje, la técnica cutout digital nos permite jugar con capas, con los recortes de los personajes y de los fondos, para crear una materialidad especial. Cuando Bati camina, lo hace sobre capas que parecen papel. La música y el sonido amplifican la aventura. Sus encuadres subrayan su pequeñez y su entusiasmo desproporcionado. Pero, y esto es lo importante, ambos formatos cuentan la misma historia desde ángulos distintos. No es que uno sea mejor, es que necesitan el uno del otro. Ahora bien, ¿por qué todo esto importa en un proyecto sobre inclusión y educación y la diversidad? Porque Bati no encarna una discapacidad, aunque sea ciego. No es un personaje que necesite adaptaciones sociales, que la sociedad se adapte a él.
Bati es simplemente diferente. Ve distinto. Percibe el mundo de una manera que no coincide con la nuestra. Y eso es lo poderoso. Cuando los niños leen el álbum o ven el cortometraje, no están aprendiendo sobre la inclusión de alguien diferente. Están aprendiendo que existen formas legítimas de ser diferentes. Que la realidad no es solo una. Que puedes ser pequeño, ser un murciélago, ver el mundo con una lógica distinta y aún así ser el protagonista de una historia extraordinaria. La intermedialidad, el hecho de que existan dos versiones en dos medios, amplifica esto, porque el público experimenta dos maneras distintas de contar la misma verdad, como si aprendiera que la diversidad no es una excepción, sino la regla. Para terminar, la adaptación de un álbum a animación no es simplemente técnica, es una oportunidad creativa. Lo que intentamos con Bati es demostrar que el arte, ya sea en forma de página o pantalla, es una herramienta extraordinaria para que los niños aprendan, sin que nadie les pueda explicar nada, que existen modos de ser, de pensar, de mirar el mundo que son completamente válidos. Un murciélago, que es invidente, puede ser tan héroe como cualquier otro. Y eso es lo que queremos que los niños lleven consigo cuando dejen el libro o cuando salgan del cine.